Hola, muy buenas tardes a todos. El tema que revisaremos el día de hoy es Introducción a la teoría de conjuntos. El objetivo de este video es que al finalizar serás capaz de comprender conceptos relacionados con la teoría de conjuntos y ejercicios que te permitirán clasificar la información de diferentes maneras. Pero empecemos. ¿Qué son los conjuntos? Bueno, los conjuntos son una colección de elementos o números que los agruparemos de diferentes maneras, en donde cada elemento de los conjuntos es único y no lo podremos repetir dentro de este. Dentro de estos conjuntos podemos tener diferentes elementos y podemos realizar diferentes operaciones como unión, intersección, diferencia, complemento, entre otros. Y este tipo de expresiones matemáticas son muy utilizadas en diferentes campos como la probabilidad, programación, bases de datos, entre otros. Ejemplo de ello es cuando nosotros tenemos algún listado y queremos seleccionar únicamente, por ejemplo, la cantidad de hombres que hay en un salón de clases. Ahora, entrando a los diferentes tipos de conjuntos, tenemos los conjuntos que son finitos, que quiere decir que tienen una cantidad de elementos determinada. Como ejemplo, tenemos el conjunto de los días de la semana, que van desde el lunes a domingo, y sabemos que este conjunto tiene 7 elementos, que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. También existen los conjuntos infinitos. Por ejemplo, el de los números pares. Sabemos que tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y de 2 en 2 hasta el infinito. No hay una cantidad determinada de elementos que podremos decir que están incluidos en este. A esto es a lo que le llamamos un conjunto con elementos infinitos. Pero también existe el conjunto nulo o vacío, es decir, aquel que no tiene ningún elemento. Como ejemplo, pondremos los días de la semana que comienzan con la letra Z. Y como no existe ningún día de la semana que cumpla esta regla, pues este conjunto no tiene ningún elemento. Entonces aquí agrupamos a los elementos, a los conjuntos, basándonos en cuántos elementos tiene. Una vez que conozcamos esto, podemos pasar a las operaciones que involucran conjuntos. Estas operaciones las vamos a clasificar en 3. Tenemos unión, intersección, complemento, y cada una de ellas representa diferentes cosas. Primero, en la unión vamos a combinar 2 o más conjuntos en uno solo. Y aquí vamos a tomar los elementos de ambos conjuntos y los juntaremos. Recordando que al enlistar cada uno de ellos no deben de repetirse. Esta operación se señala con el símbolo que parece una letra U, donde consideraremos a los elementos que pertenecen a uno de ellos o a los elementos que pertenecen a otro de ellos. Como ejemplo, podemos decir que en un salón de clases buscaremos alumnos que utilicen lentes o que tengan una mochila color azul. Y aquellos que seleccionaremos serán a la suma los que cumplan un criterio u el otro. Para el caso de las intersecciones, en este tendremos que considerar únicamente a los elementos que se repiten y a los que aparecen en ambos conjuntos. En este caso, tendremos únicamente las coincidencias, que es lo que estamos señalando como resultado.
Esta operación se denota por el símbolo típico de intersección, que es parecido al símbolo de la unión, pero invertido, pareciendo una especie de N. Y por último, tenemos el complemento. En este caso, vamos a buscar todos los elementos que no cumplan una cierta regla. Por ejemplo, si hablamos de todos los alumnos que no usan lentes en un salón de clases, vamos a considerar solamente aquellos que no cumplan la regla de que usen lentes. A eso se le llama complemento. Una vez que conocemos este tipo de operaciones, podremos ponerlo en un ejemplo práctico. Nuestro ejemplo es el siguiente. Vamos a clasificar información. Y a continuación tendremos una lista del súper. Y se nos pide elaborar los siguientes conjuntos. Primero, frutas o verduras. Siguiente es verduras y que sean verdes. Y por último, productos que no sean alimento. Y empecemos con el inciso A. Productos que sean frutas o verduras. Y aquí hay que poner énfasis en el conector o. Es decir, que si son frutas, están incluidas en este conjunto, pero también si son verduras. Y al considerar la agrupación de estos dos conjuntos, cumplen cualquiera de las condiciones, estamos hablando de una unión. Aquí lo señalamos de forma más gráfica, colocando dentro de estos círculos, tanto el color rojo como el color rosa, en uno las frutas, que en este caso en nuestro listado son limones, plátanos y el aguacate, y en las verduras las espinacas, ajos y cilantro. Y cualquiera de estos elementos pertenecerá a la categoría frutas o verduras. Entonces el resultado será todo lo que se encuentra dentro de estos círculos, quedando en la parte exterior todos los demás elementos, pero que pertenecen a la lista del súper. Por eso los delimitamos utilizando este rectángulo. Para el inciso B, que nos pide verduras y que sean verdes. En este caso, vamos a seleccionar solo los productos que cumplan ambas condiciones al mismo tiempo. Tendremos por una parte los productos verdes, donde están limón, aguacate, orégano, espinacas y cilantro. Y por otro lado las verduras, que son espinacas, cilantro y ajos. Pero solo tomaremos en cuenta aquellas que cumplan ambas condiciones. En este caso, únicamente serán las espinacas y el cilantro que se encuentran en la región naranja entre ambos círculos. En este caso, seleccionaremos esta operación como una intersección, donde tendremos los productos verdes denominados con las letras PV y las verduras con la letra V, y será la operación PV intersección V. Aquí también quedarán en la parte externa todos los otros elementos que no pertenecen a ninguno de estos dos conjuntos de interés, pero que aún así son parte de la lista. Y por último vamos al inciso C. Por último tendremos el inciso C, que es aquellos productos que no sean alimento. En este caso colocaremos en un conjunto a todos los productos que son alimentos, como leche, miel, vainilla, espinacas, azúcar, etc. Pero lo que nos interesa son justo los elementos que no están dentro de este conjunto, que es alimentos. Es decir, únicamente nos quedaremos con bolsas para basura, cloro y papel higiénico. Esta operación de conjunto se señala como A por alimentos y la C que indica complemento, es decir,
todo aquello que no pertenece a alimentos. Muy bien, entonces esperemos que con esto seas capaz de distinguir entre las diferentes operaciones con conjuntos, así como algunas de sus clasificaciones y definiciones sencillas que te permitirán organizar la información de una mejor forma.